Confiad en Jehová y haz el bien, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice el Señor a todos aquellos, ¿verdad?, que están siguiendo a Él, los que están siguiendo a Jehová. Así dice el Señor. Dios bendiga a ese pueblo lindo y amado del Señor, la bella, que está en este caso, ¿verdad?, siguiendo su programa, ¿verdad?, restaurando los altares caídos. En este momento, ¿verdad?, si ha llegado el momento de llevar a cabo un programa más de restaurando los altares caídos para el mundo entero. Estamos contentos porque el Señor se está glorificando de manera especial, haciendo entender a aquellos que no entienden, que entiendan. Y si a la verdad hay muy poco, pues con muy poco el Señor se conforma, porque el Señor, en este caso, ¿verdad?, Él es Dios sin el hombre y con el hombre. Él es Dios, y como si esto fuera poco, hubieron muchas personas que creyeron en Dios. Desde Abel, desde en este caso Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, todo lo que es los apóstoles, todo lo que es parte, un gran número de lo que es la iglesia primitiva. Pero hoy día hemos llegado, ¿verdad?, a un tiempo, ¿verdad?, que se cumple, ¿verdad?, lo que escrito está, ¿verdad?, allá en lo que es en el libro de los Reyes, ¿verdad?, en donde habla, ¿verdad?, Segunda Reyes 18, acerca de que el pueblo estaba sirviendo a los Baales. Hoy en día el pueblo está sirviendo a los Baales, y el pueblo, ¿verdad?, que es de Dios supuestamente, pero si está sirviendo a los Baales no es de Dios, y no están agradando a Dios, sino al diablo, a los demonios. Asimismo, el Señor, ¿verdad?, trató en este caso, ¿verdad?, con Israel cuando estaba el pueblo sirviendo a los Baales, de tal manera que Dios, en este caso, ¿verdad?, dice la Escritura, ¿verdad?, que Elías retó a los Baales. Es como que hoy en día, ¿verdad?, retemos a todos estos cerdos pastores. Asimismo, Elías retó a los Baales y les dijo, ¿verdad?, que sacrificaran ellos un buey, que désenos 2 bueyes, dijo Elías. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y ellos dijeron, bien hecho, porque nosotros somos bastantes, somos 450. Y tú eres solo tú. Asimismo, el Señor hoy ha caído Israel, ¿verdad?, espiritual, en esa gran decadencia. En esa gran decadencia de que ahora alguien que sirva a Dios, yo no sé en dónde está esa persona. Porque nosotros los que entendemos y conocemos vamos a saber en dónde están y quiénes son. Pero el que no entiende le está llamando todo bueno. ¿Qué le llame todo bueno? Porque él es de las tinieblas. Ellos andan en tinieblas. Dice la Escritura que de día tropiezan, a mediodía tropiezan. Tropiezan. Y por eso es que ellos le llaman a todo bueno. Y no estamos hablando del mundo. Estamos hablando de aquella gente que, ¿verdad?, que anda en luz, de los pastores, de los líderes, de los calientacillas que se creen cristianos, hijos de Dios. De ellos estamos hablando. No estamos hablando del mundo. Si el Señor, Él habla a su pueblo. La palabra de Dios es para, en este caso, para su pueblo, no es para el mundo. Asimismo fue, en este caso, ¿verdad?, en los tiempos, en este caso de Elías, ¿verdad?, que él retó a los Baales, y ellos se opusieron. Ahora en día se oponen estos también. Se opondrían si el Señor mandaría, ¿verdad?, retar a todos estos pastores, ¿verdad?, ni aún están siendo exhibidos públicamente como Cristo los exhibió, ¿verdad?, públicamente a los demonios, que lo iban, en este caso, golpeando, latigando, escupiendo y diciéndole, profetiza, ¿quién es el que te golpea? Ellos no entendían, y hasta el día de hoy no entienden que Cristo los exhibió públicamente, de que eso no es de Dios. Es decir, no es de Dios que alguien le esté golpeando a alguien y diciéndole, profetiza, ¿quién te estaba golpeando? Pero el Señor dice que enmudeció, no abrió su boca, sino que en este caso fue llevado como cordero mudo al matadero. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. Ahora, pero solo los que crean, los que entiendan. Pero esa gente necia, rebelde, ¿verdad?, Dios no le está dando vida. Dios le está dando vida a los que crean y entiendan. Solo esas 2 clases de personas. Es decir, esa clase de personas, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de los que van a creer. No estamos hablando de gente predestinada, porque los predestinados son personas que son diferentes 100% aún a los que creyeron. Estamos poniendo las cosas en su lugar para que, en este caso, aquellos que quieren entender, mucha gente va a estar hablando así, pastorzuelos, y te van a engañar. Van a estar hablando ellos así como están, en este caso, oyendo esta palabra de Dios, ¿verdad? Y allí te van a engañar más. Pero el Señor, ¿verdad?, Él manda, ¿verdad?, a la verdad, las cosas, en este caso, las escudriñar los espíritus, porque no todos son de Dios, dice el Señor. Escudriñar los espíritus, porque no todos son de Dios. Ahora, ¿cómo tú puedes entender que es Dios hablando en una persona cuando tenés el Espíritu de Dios? Cuando no tenés el Espíritu de Dios, tú no puedes entender. No vas a entender. ¿Por qué?
Porque el espíritu de error te tiene en este caso bien envuelto, de tal manera que te va a pasar peor que los Baales, peor que en este caso, ¿verdad? Que Acab. Y así mismo estamos hoy en día, tratando con un pueblo rebelde, tratando con un pueblo que no entiende más el buey, las vacas, los búfalos entienden más. Esta gente de hoy se volvieron necios, creyéndose ser sabios, dice el Señor, ¿verdad? Se convirtieron en necios, pero no está hablando del mundo, está hablando de los que están en la iglesia del Señor, porque la sabiduría viene de Dios. La sabiduría del mundo le llama el Señor diabólica animal, pero la sabiduría que viene de Dios, y como esta gente, ¿verdad?, han aceptado a Cristo como su Salvador, y se han bautizado y han hecho tantas cosas y andan sirviendo en el pueblo de Dios y se creen cristianos cuando no lo son, creyéndose ser sabios, se convierten en necios. Así mismo estamos hoy en día, hablando de un pueblo rebelde, un pueblo que no entiende nada. A esa gente se le está hablando, gente que no entiende, gente que entiende más los animales, porque el animal, usted ve las ovejas, medio les hacen así para allá y ellos salen para allá, pero esta gente se le está yendo para allá, para la puerta que es Cristo Jesús, a entrar por la puerta que es Cristo, no quieren de entrar, sino Cristo les dijo, ustedes son sabios para hacer lo malo, no son sabios para hacer lo bueno. La gente hoy día es más sabia para hacer lo malo, pero no son sabios para hacer lo bueno. De tal manera que el Señor les está hablando fuertemente para ver si entienden aquello. Algunos cuantos, no estamos hablando, algunos, qué sé yo, millones o miles o millares o unos cuantos. Si el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, y yo le daré a beber agua que salte para vida eterna. Si alguno, oiga bien, si alguno, de alguno entre la multitud, alguno ahora entre el mundo, entre todo el mundo, si alguno tiene sed, venga Cristo Jesús, Él le va a dar agua que salte, en este caso para vida eterna, no agua que salte, en este caso para condenación eterna, es decir, le va a dar agua que salte para vida eterna a usted. Vamos a estar considerando la palabra del Señor en su programa, ¿verdad? Restaurando los altares caídos para el mundo entero, esperando, ¿verdad?, que aquellos altares que tienen que ser restaurados sean restaurados. Pero los que no van a restaurados, ¿verdad?, van a seguir en la necedad, van a seguir en la insensatez, insensando, que son hijos de Dios, que son cristianos y tantas cosas, van a seguir en esa necedad. Pero para Dios eso no es molestia, Si fuese molestia para Dios, hace tiempo hubiera cortado el mundo. Pero no, el Señor sí es de mente amplia. El Señor sí es de mente amplia, no como un pastorzuelo que vi el otro día que estaba diciendo que él era de mente amplia. Un gran hipócrita al cuadrado. Una persona que venga a ser hipócrita no es de mente amplia. Una persona de mente amplia no le da, en este caso no le para bola a cosas pequeñeces. No le para bola a pequeñeces. Asimismo el Señor es de mente amplia y él no le para bola a pequeñeces. Toda esta bola de fariseos, ¿verdad?, de engañadores, de religiosos, ¿verdad?, de pastorzuelos, ¿verdad?, esta se llama pequeñez para Dios. Es monte y culebra. Para Dios eso es monte y culebra. Él no se fija en pequeñeces, porque dice que la paja la va a enrollar en manojos y la va a lanzar al agua de fuego. Es decir, eso para el Señor es nada. Pequeñez. Si tú te arrepientes, no es pequeñez, hay fiesta en los cielos, pastor. Si tú te arrepientes, eso no es pequeñez. Eso es que en el cielo, ¿verdad?, se realiza fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura. Pero esto de que se levanten millares y millares, que se levanten 20 tantos más de los cristianos, ¿verdad?, apóstatas que hay, eso para Dios es pequeñez. Todos dicen Dios, pero no todos llegan a Dios. Porque aquí el que te va a llevar a Dios es Dios con su Espíritu Santo, de entrando por la puerta que es Cristo Jesús. De lo contrario, tú no vas a entrar al cielo, vas a entrar al infierno. Porque es así. Los pastores, ¿cómo están hablando hoy en día? La mayoría, es decir, todos, están hablando de que hay que arrepentirse. Están hablando de que hay que mejorar los caminos. ¿Por qué dicen ellos que se tienen que arrepentir ellos? Porque no son cristianos. Y el pueblo que tiene peor. ¿Cómo yo voy a venir a decir que me tengo que arrepentir? Y entonces estamos acá. Tiene que haber alguien que en este caso el apóstol Pablo no anda diciendo que se tenía que arrepentir. Juan el Bautista no andaba diciendo tenemos que arrepentirnos, arrepentidos y convertidos, decía. Así mismo es ahora para esta odisea, ¿verdad?, del siglo XXI, arrepentidos y convertidos. Y no andéis diciendo en vuestros corazones, templo de Jehová somos. Porque Juan el Bautista les decía bien claro, generación de víboras, y ahora están así. Esto se le llama generación de víboras a esta gente. Cualquier persona que le sale a uno por ahí, yo soy cristiano, es parte de la generación de víboras. ¿Por qué? Porque así están las cosas. Y el problema no es de Dios, el problema fue tuyo, que insensaste por el error.
Ese fue el problema. El problema no fue de Dios, ni es de Dios. Jamás andes creyendo en tu corazón que es problema de Dios, el que no busques de Dios. Pero sí, a lo terrenal sí. A lo terrenal sí vas a buscar a los mejores trabajos, a los mejores salarios, a los mejores negocios, empresas, a las mejores, en este caso, cualquier cosa, a los mejores bienes raíz, tantas cosas. Ahí te vas a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Mejor carro, mejor casa en mejor área. Mejor ropa, mejor, todas las cosas, lo mejor. Pero para Dios no querés lo mejor, ¿verdad? Cavaste cisternas rotas que no retienen agua, dice el Señor. Eso es cavado. Pero los siervos del Señor no cavamos cisternas rotas que no retienen agua porque venimos de Dios y vamos a Dios. Dice allá, en este caso, ¿verdad? En este caso, el apóstol Pablo allá, en este caso, ¿verdad? A los romanos dice, la alabanza del tal no viene de los hombres, sino que de Dios. Para Dios. La alabanza de nosotros, los hijos de Dios, no viene de nosotros, ni de los hombres, sino que viene de Dios. A nosotros, para Dios. La alabanza del tal no viene de los hombres. Asimismo, esta gente, eso viene, en este caso, del mundo. Lo que están haciendo, cavando cisternas rotas. Pero para con Dios no. Dice, vamos a estar considerando la palabra del Señor bajo el tema, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que están en las iglesias evangélicas. Esos son los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que dicen que son cristianos y no lo son. Esos son incrédulos. Esos son a eso Dios no le está hablando al mundo. Entonces ya cegó el entendimiento de los pecadores, dijera. Porque el Señor dice que si el justo con dificultades salva, entonces aparecerá el impío y el pecador. El impío es el incrédulo. Vamos a poner las cosas claras como son, para que tal vez alguno o algunos entiendan. Bajo el tema de aquí, restaurando los altares caídos, vamos a estar considerando la palabra del Señor bajo el tema, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. De los incrédulos. ¿Quiénes fueron incrédulos en la Biblia? Podemos ver allá. La rebelión de Coré fue un incrédulo. ¿Quién fue un incrédulo? El rico insensato. Fue un incrédulo. Le ganó. En este caso, a Coré le ganó Moisés y Aarón. Al rico insensato le ganó el mendigo Lázaro. Él no era incrédulo, él creía en Dios. Por eso es que Dios lo salvó. Al que estaba en la cruz allá con Cristo Jesús le ganó, ¿verdad? El que estaba a la derecha, que le dijo, Señor, acuérdate de mí. Él creyó en el Redentor. Cuando vengas en tu reino, le ganó al otro necio que le decía, sálvate y nos salvas a nosotros mismos. ¿Quién fue un incrédulo? Simón el fariseo le ganó la ramera, la prostituta, al mero principal de la sinagoga. A Simón el fariseo le ganó la prostituta, fue un incrédulo. El Dios de este siglo le ganó la prostituta. Porque los pecados de la prostituta fueron borrados. En este caso, Dios le dijo, tus pecados te son perdonados y los tuyos no, le dijo el fariseo, Simón el fariseo. Ese fue un incrédulo. Y así como es incrédulo, eran multitudes que seguían a Cristo. Que el Señor les decía, la generación adúltera y perversa demanda señal, pero no se les será nada, sino solo la de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, en este caso del pez, así el Señor, el Hijo del Hombre estará 3 días en el centro de la tierra. Es decir, el Señor en este caso los castigó con la palabra, ¿verdad? Revés y derecho, y no entendieron. Les mandé profetas, los apedreaste, los metiste presos, los mataste, les dijo el Señor. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise como la gallina, ¿verdad? Recoge sus polluelos y no quisiste? Así está esta gente de hoy en día, diciendo, ¿verdad? En este caso, llamándole bueno a lo malo, y a lo bueno le están llamando malo. Y ese es el pecado, que no te lo vas a acabar en una eternidad. De eternidad en eternidad no te lo vas a acabar, porque el Señor le está hablando, en este caso al ser humano, no le está hablando a animales. Le está hablando al ser humano que entienda, que se tiene que unir con los que entienden. Israel, los que estaban unidos con Acab, allá con los Baales, o los que estaban unidos con los fariseos, esa gente tizones del invierno eran. Pero los que estaban unidos con Elías, los que estaban unidos con Cristo en el tiempo de los fariseos, los que estaban unidos con Pablo, Dios hizo obra grande en ellos, porque estaban unidos, en este caso andaban en luz y siguiendo la luz. Pero esta gente está siguiendo las tinieblas, y el pecado Dios no te lo perdona. Tengas 20, 50, 60, 80 años, 100 años en el Señor, Dios no te lo va a perdonar. Porque muchas veces la gente dice, le está hablando al siervo, en este caso están predicándole a aquellos recién convertidos o al mundo, o le están hablando a gente de 12 años en el Señor, o de 10,
Le estamos hablando a todas las personas que están vivas en el Señor hoy día. Los que se murieron en pecado se fueron al infierno. Los que murieron en pecado con 100 años en el Señor se fueron al infierno si no se arrepintieron. Porque estamos hablando aquí de arrepentir o seguir siendo hijo del diablo. No estamos hablando aquí de cosas de que medio tal vez. Estamos hablando bien claro para que entiendas. Tú que estás supuestamente que entendés que hay un Dios. Tú que has aceptado a Cristo, que crees que hay un Dios que va a condenar al mundo entero y a todos los religiosos. Y que va a salvar a la iglesia, a la amada. A ese le estamos hablando. No le estamos hablando a gente recién con de 12 años, de 20 años, de gente jóvenes, corte parejo. Todo el que entienda, a ese se le está hablando, al que entiende y el que tiene oídos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a estar considerando bajo ese tema. Acá, la palabra del Señor en restaurando los altares caídos, bajo el tema, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Simón el fariseo fue un incrédulo. Y así como él fueron muchos, todos los fariseos fueron incrédulos. Y hoy en día todos los fariseos, todos los pastores y los que están en estas iglesias, ¿verdad? El Señor les llama sinagogas de Satanás. Así les llama. Y como nadie te está hablando así, te sentís quizás gruesa esta palabra. No sé cómo la sentís. No te pasa. Lo que hace es que no oís. Ok, no oigas. Así le decían a Ezequiel y a Jeremías, a Isaías. No oiremos. Nos vamos a tapar los oídos. Cuando tú no oyes esta palabra, te está tapando los oídos. Pero como quiera, el Señor, aún ya escrita está la palabra que andas en tu mano. Ya está escrito. De tal manera que no vas a escapar de la ira de Dios. Dice la Escritura que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así dice la Escritura. Y así mismo es las cosas del Señor. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en este, ¿verdad?, pasaje que vamos a estar leyendo. Acá en el libro de 2 Corintios 4:2 vamos a estar leyendo para la gloria del Señor. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor acá. Dice así. La palabra del Señor la leemos tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes bien, renunciando a lo oculto. Nosotros, ¿verdad?, los hijos de Dios, renunciamos al ocultismo y al pecado oculto, ¿verdad?, que hace, ¿verdad?, mucha gente. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que lo único que hace división entre Dios y el hombre es el pecado. Entonces, el pecado lo comete la persona en lo oculto. Renunciando a lo oculto. No solo el ocultismo que hacen los brujos, ¿verdad?, los satanistas, los brujos y tantas otras cosas, lo andan haciendo a las escondidas de ellos. Y así mismo después viene el pecado. El pecado siempre lo comete el hombre, ¿verdad?, en lo oculto, en lo oscuro. Entonces nosotros, los hijos de Dios, que hemos nacido del agua y del Espíritu, antes bien renunciando a lo oculto. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo oculto es aquella hipocresía que hay en tu corazón hacia los siervos de Dios. Nosotros no somos hipócritas, porque si tú le llamas hipócrita a los siervos de Dios, tú le estás llamando hipócrita al Espíritu Santo, a Cristo y a Dios. Tienes que entender de una vez por todas que si no entiendes bien, la ira de Dios está sobre ti. Dios nunca va a hacer obra en ti. Dios no va a hacer obra en ti. Como que jamás va a hacer obra en ti. La ira de Dios reposa desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Pastor, tú. Los más hipócritas son los líderes. Esos son los más hipócritas. Porque son los que están, en este caso, cubriendo el pueblo de Dios y diciendo, no hay que hablarle al pueblo así. Es el pueblo de Dios. Es la niña de los ojos de Dios. Ten cuidado, pastor. Y eso es lo que han hecho estos animales. Estar cubriendo, estar tapando la palabra del Señor que no les llegue a ellos. Pero el Señor ha abierto este sistema, ¿verdad?, cibernético, moderno. Dijo, en este caso ya Daniel, que la ciencia iba a aumentar. Y con la ciencia no pudieron estos animales. No pudieron, porque con la ciencia esta palabra llega allá, a ese miembro que tenés, que quiere y vos no le puedes enseñar. Está llegando a ese etíope. Y ese etíope va a creer. Y te va a dejar a ti plantado, pastor. Por necio. Creyéndote ser sabio, te convertiste en necio. Y hay un gran número, quizás más de 80% que Dios no los ha llamado. Más de un 80%, hablando con certeza, Dios no los ha llamado. Y están de pastores. Y están de líderes. Dios no los ha llamado. Más de un 80% de cantantes, ¿verdad? Estos cantantes del siglo XXI, Dios no los ha llamado. Pero ellos se han intrometido. La Escritura bien claro lo dice. Que se han intrometido. Son falsantes. Son fraudulentos.
Todo falsante, todo fraudulento, todo intrometido, Dios no lo ha llamado. Todo lobo rapaz, Dios no lo ha llamado. Dios no llama a los lobos rapaces para que vengan a atacar al pueblo de Dios. Son enviados del diablo. Por eso el Señor les dijo bien claro: vosotros, hijos del diablo sois. No les decía que eran hijos de Abraham ni hijos de Dios. Ellos decían que eran hijos de Abraham, decían que eran hijos de Dios. Pero el Señor ahora el Señor así les dice a todos los pastores: hijos del diablo son todos los que no son de Dios, son hijos del diablo. Estamos hablando más de un 80%. Que quede claro de una vez por todas. Más de un 80% de pastores son hijos de Satanás. No son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían y hablaría Dios a través de ellos. Los usaría. Pero no son usados por Dios. Porque están hablando al revés. Son fraudulentos. Están haciendo un fraude con la palabra. Te están mintiendo. Pero hay de ti, si les crees. El Señor lo que dice es salir de ellos, pueblo mío. Y no te sentes con ellos a comer, ni toques su ropa, porque su ropa está llena de adulterio y fornicación. Como caballos, bien alimentados, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. Dice en este caso Jeremías, como caballos. Son unos bestias. Y así van los miembros también. Los miembros van ahí como caballos, relinchando cada uno tras la mujer de su prójimo. Léete Jeremías, te vas a dar cuenta. Todo el libro léelo para que te des cuenta. Tal vez ahí te arrepientes. Tú que ya lo leíste, vuélvelo a leer. Ni sabes que esa palabra se encuentra en la Biblia. Sino que te pones a hablar. Toda persona que esté en contra de esta palabra es hijo de Satanás, del diablo. No es hijo de Dios, son hijos del diablo. Aunque sean pastores, sean lo que sean calientecillas, son hijos del diablo todas las personas que no reciben la palabra del Señor, que viene de lo alto. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la siguiente manera acá en 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Miren cómo es. Todas estas cosas. Antes bien, renunciamos nosotros a lo oculto y vergonzoso. Porque eso es vergonzoso. Usted no puede decir lo que hacen oculto. No lo puede decir. Pero nosotros renunciando. Antes bien, renunciando a todo lo oculto y vergonzoso. ¿Verdad? Dice la Escritura acá. Y dice, no adulterando. Dice, ¿verdad? El mismo 2. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No tenemos que andar adulterando la palabra del Señor. Tenemos que hablar como Dios manda que hablemos. Así como hablaba Jeremías, como caballo, ¿verdad? Bien alimentado, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. No he de juzgar esto yo, dijo Jehová. Porque el Señor te está mandando a que seas fiel a tu esposa. Esté ella contigo o no. Estés separado de ella, es decir, aún divorciado, tenés que serle fiel a tu esposa. No puedes andar pecando con otra mujer. Ella se casó con otro, va por el infierno, pero tú serle fiel a ella. Ella es tu esposa. Tenés que entender, ella es tu esposa. Aunque se case con otro, ella es tu esposa. Tenés que serle fiel. Pero si andas en adulterio, la ira de Dios está sobre ti. Porque Dios te está mandando que hagas lo que Él dice. Por eso es que tendrías que verte cuidado. Pero no, hacen lo que quieren. Pero Dios no va a salvar a esta gente. Y después vas a ir a hacer lo que quieres allá. Así como Satanás, que le entró orgullo en su corazón y quiso ser igual a Dios. Eso te va a pasar a ti. Entonces Dios no te va a llamar. Porque el Señor bien claro lo dice. Que Él tiene el poder para cambiar a la persona. Si oyere y quisiera, comieres el bien de la tierra, que es el cambiarte y el evangelio y toda la gracia de Dios. Y si oyeres y no quisieras y fueras rebelde, serías consumido de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si sería, pero en este caso, un adúltero, serías consumido de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Como decía el otro día yo, que los adúlteros se tienen que sentar. Pero no porque yo lo casé y que se me siente. No, yo no estoy casando adúlteros. Es así. ¿Y qué tú crees? ¿Acaso, en este caso, mi persona, todo lo que he vivido y lo que estoy viviendo? Y ahora otro va a venir a hacer su voluntad y decir, y quiere también. No, eso no es así. Pero es que el Señor, bien claro, usted puede ver que el Señor no mandó un ángel, sino que mandó al Hijo. De tal manera que el sacrificio es perfecto. Tú tienes que ser perfecto también si quieres escapar de la ira de Dios. Tú tienes que ser perfecto también si quieres escapar de la ira de Dios. De lo contrario, no vas a escapar. Dice, ¿verdad? En este caso, el 2. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Está hablando él, en este caso, a los cristianos
Solo a los verdaderos. No está hablando a falsos. Ahora el problema es de que estos pastores falsantes le ponen la palabra de los verdaderos al pueblo y para ellos. Y eso por eso es que bien claro les dice el Señor, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos ustedes? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo puedes tomar la palabra? Es decir, ellos se toman la palabra, esta se la toma el pastor a él y para el pueblo, y allí los engañó. No les dice que son hijos, pero ni aún si sos hijo del diablo no le puedes estar diciendo al pueblo de Dios hijo del diablo, porque el Señor te la va a cobrar a ti. Se va a apresurar la ira de Dios contra ti, porque no puedes estar hablando de esta manera. Como el Señor en este caso, ¿acaso los fariseos le estaban diciendo a los mismos fariseos generación de víboras? No, ¿verdad? Entonces, si ellos no lo hicieron, tampoco tú lo puedes hacer. Así son las cosas del Señor. Las cosas en el Señor son serias, de tal manera que vas a nacer si las haces en serio, pero si las haces todas aguadas como las has hecho hasta el día de hoy, nunca vas a nacer, nunca vas a ver en este caso la gloria de Dios sobre ti, sino la ira de Dios vas a ver sobre ti. Son así las cosas. Dice, ¿verdad? Sino por la manifestación de la verdad. Vamos a andar manifestando la verdad nosotros, ¿verdad? Por la manifestación de la verdad. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana, no de animales, no de demonios, no de demonios, porque los demonios, la conciencia de los demonios es matar, robar y destruir. Es la conciencia de Satanás y los demonios. Por eso es que bien claro lo dice el Señor a través, ¿verdad?, del apóstol, en este caso Pablo, recomendándonos a toda conciencia humana de cristianos verdaderos, a toda conciencia humana delante de Dios. Porque el que manda que seamos justos es Dios. Es Dios el que manda que seamos justos. Asimismo, recomendándonos, nosotros los cristianos verdaderos, recomendándonos. Pero no que yo le voy a recomendar a un fariseo. Si un fariseo tiene el entendimiento entenebrecido, mientras no crea la palabra verdadera, siempre va a seguir, en este caso, en su necedad, con su necio corazón, adulterando la palabra de una y de otra, siendo hipócrita, siendo llevado por todo viento de doctrina. Así van a seguir estas gentes. Pero nosotros, los siervos del Señor, estamos recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, los unos a los otros. En este caso, si hay los que sean cristianos que están oyendo esta palabra, este servidor les está recomendando a toda conciencia humana delante de Dios. No conciencia del diablo, como vuelvo y repito, que ha venido a matar, a robar y a destruir. A conciencia humana, es decir, delante de Dios, una conciencia de cristiano, de hijo de Dios. Y dice en este caso, ¿verdad? En este caso el 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿verdad? Entonces no puede existir la conciencia humana verdadera, ni puede existir lo que está diciendo aquí. Antes bien dice, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andemos, dice, no andando con astucia, ni adulterando. Si está escondido el evangelio, en este caso, ¿verdad? Si está escondido el evangelio, mejor dicho, a los siervos de Dios, al pueblo de Dios no está escondido el evangelio, sino que el Señor lo que dijo fue bien claro, que a ellos, ¿verdad? A los apóstoles, a los discípulos, les era revelado las parábolas, el evangelio, el misterio de los cielos les era revelado, le es revelado. Y como nos es revelado el evangelio, el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos nos son revelados, cuando usted crea se le van a ser revelados, de lo contrario va a estar en tinieblas. Dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, encubierto para los fariseos hoy en día, entre los que se pierden está encubierto, entre los fariseos está encubierto, porque este evangelio fue predicado a Israel. Entre los israelitas que se perdían, ¿verdad? Fariseos y pecadores, estaba encubierto el evangelio. Pero para nosotros no está encubierto el evangelio, porque el evangelio es, en este caso, las buenas nuevas de salvación a los perdidos. El evangelio no está encubierto para los que se salvan, para los que se pierden, sí. En este caso, para los fariseos, para los religiosos, para esta masa de gente que se ve, ¿verdad?, en lo que son las televisiones y en estas radios, para esta gente está encubierto el evangelio. Porque si hubieran gente conocida, yo lo dijera. En este caso, ¿verdad?, que conozco uno, dos, no conozco nada. Solo gente que habla al revés, gente que está diciendo bien claro que hay que arrepentirse. Y yo no puedo estar diciendo que yo me tengo que arrepentir. Tú te tienes que arrepentir, tú que estás oyendo esta palabra del Señor, arrepentidos y convertidos. Eso es, así es la palabra del Señor, de parte de los siervos del Señor. Dice, ¿verdad?
Pero si nuestro evangelio, oiga cómo dice, pero si nuestro es nuestro, de los hijos de Dios es el evangelio, porque el evangelio es el evangelio de Dios que vino, ¿verdad?, de los cielos, así le llama el Señor, las buenas nuevas de salvación en los partidos, es nuestro, viene a ser de nosotros, porque lo que es del Padre es del Hijo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ahí hay una coma, está encubierto. Ahora dice aquí el remate para, en este caso para los otros, dice, entre los que se pierden está encubierto. Para ellos está encubierto, pero para los que salvan no, para nosotros no. Porque es nuestro evangelio, es nuestro evangelio, son nuestras buenas nuevas de salvación para los perdidos. A nosotros, es nuestro evangelio. Le guste o no le guste. Pero el problema es que esta gente se para en los púlpitos diciendo sí, pero si nuestro evangelio, dicen ellos, está encubierto, en los que se pierden, dicen, aquí hay gente que se va a perder y allí los engañan más. Aquí no todos somos de Dios, y todos son del diablo. No todos somos de Dios, dice, y todos son del diablo. Por eso es que el Señor les decía, generación de Dios, ¿cómo escaparéis de los juicios de Dios? ¿Cómo escaparéis del infierno? Hijos del infierno, les decía. Hijos del infierno. Y así son hijos del infierno. Son hijos del infierno. Son hijos del infierno. Son hijos de Dios, porque los hijos de Dios se unen con los hijos de Dios. Son personas que les llega el entendimiento y pueden renunciar al error. Renunciar a ese fariseo, a ese pastor fariseo, renunciar a ese pastor fariseo, es decir, salir de ahí. Pero ¿qué? Te tiene bien atrapado con la cola, te tiene bien enrollado, que le lleves el diezmo, que le lleves la ofrendas especiales y tantas otras cosas, ¿verdad?, que te pide, y en los encuentritos ni se diga. Te tiene bien enrollado, de tal manera de que te vas a ir al infierno junto con él. Junto con él vas para el infierno. No tenés escapatoria, vas para el infierno. Vas para el infierno. No vas para el cielo, vas para el infierno. Tú que tal vez tenés unos 20 años en el Señor, tal vez entendés algo y te arrepientes. Pero hay gente que está recién convertida, está enamorado del fariseo, del diablo. Es así, son así las cosas. Te guste o no. Tú que estás recién convertido, estás enamorado del diablo. ¿Te gusta? Gózate. No me importa que te goces. Es decir, si el Señor le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Satanás adora a Dios y sirve a Dios. Así son las cosas en el Señor. Las cosas no son como te ha dicho hasta el día de hoy ese falsante. No son así. Las cosas son como dicen los siervos del Señor. Así son las cosas del Señor. Como decía Jeremías, como decía Isaías, como decía Moisés, como decía Josué. Las cosas son como decían en este caso, ¿verdad?, los profetas Gedeón, como dijo Elías. Así eran las cosas. Así son las cosas hasta el día de hoy. Las cosas son como dijo Cristo, como dijo Pablo. Así eran las cosas. ¿Verdad que te gusta decir que las cosas son como dice el apóstol Pablo? Pero no te gustaría decir que las cosas son como dicen los siervos del Señor hoy en día, ¿verdad? No te gustaría. ¿Por qué? Por la hipocresía que hay en ti. Por eso que el Señor les dijo, así que testiguás les dijo contra aquellos que mataron a los profetas, que ustedes si hubieran estado en ese tiempo no los hubiesen matado. Pues os digo, les dijo el Señor, que ustedes llenan la misma medida, ustedes lo hubieran matado. Así mismo, si estuviera Pablo hoy en día, no estuvieras a favor de Pablo, fueras matador de Pablo, fueras enemigo de Pablo. Lo metieras preso, así como lo metieron a Pablo con Silas, preso, en este caso, ¿verdad? Así. ¿Por qué? Porque lo metían preso, porque echaban fuera demonios. Así mismo, si un siervo de Dios, Señor, llega a echar fuera demonios en una iglesia de estos, ¿qué es lo que van a decir los pastores? Ese es pecador, ese es pecador. Dios te hizo la obra, le van a decir. Pero si tú sos discípulo de esto, vamos a expulsar de la sinagoga de acá. Así mismo, lo mismo se repite. Porque el diablo es el mismo. El diablo es lo mismo, los demonios son los mismos. Y la gente son las mismas. Es decir, ahora son los mismos fariseos, nada más que hoy se pusieron como hijos de Dios. Ya no se pusieron como fariseos. Ese fue el engaño. El engaño para los neófitos, para los necios. Pero para los siervos del Señor no, porque andamos en luz. Para los necios, el engaño fue ese, de que ahora el pastor se puso como hijo de Dios. Se puso como el siervo de Dios, como hijo de Dios, como evangélico, bueno, ¿y qué más? No hay donde más. Y los neófitos que llegan allí, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, le creen que es puerta al cielo y es puerta del infierno. Es un fariseo. Y es así, son así las cosas. Le guste o no, usted, pastor, que tiene 500 iglesias o más, usted es un fariseo, tú eres un fariseo. Tú eres Simón el fariseo, que te avergonzaste de Cristo, te avergonzás hoy de la palabra que Dios da a través de los siervos del Señor, te avergonzás. No sos capaz de ponerla en la sinagoga en donde está para que tal vez alguno se arrepintiese. No sos capaz.
Entonces te espera fuego y azufre. Ascuas de fuego estás amontonando sobre tu cabeza cuando tú no aceptas la palabra verdadera de Dios. Porque esa es la palabra de Dios. Te gustaría decir, y decís que el apóstol Pedro, que como decía, ok, pero ahora no te gustaría decir que como dicen los siervos del Señor. Ahí no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te toca tratar. Y eso es lo que no puede el hombre, tratar con la verdad. Le gusta tratar con el error. Por eso aquí lo dice en este caso, ¿verdad? En este caso, vamos a seguirlo viendo. Lo que dice, en este caso el 3, ¿verdad? Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre todos estos fariseos que se han muerto, ¿verdad? Ha estado encubierto. Pero si algunos, ¿verdad? Ahí, qué sé yo, la luz del evangelio le fue resplandecida, es decir, le alumbró, esta persona fue salvo. Pero estamos hablando de gente, muy pocas personas. Muy pocas personas. Porque la persona opta por ser hipócrita. Opta por ser, en este caso, seguir al error, a los baales, a los fariseos, a los religiosos. No son capaces de seguir a la verdad. Porque yo he tratado con gentes que son bien bajos, en este caso en entendimiento, bajos en finanzas, es decir, personas que necesitan que se les esté dando un plato de comida casi todos los días. No han querido, pero sí, ellos creen en su necio corazón, ellos creen en el fariseo que los está pastoreando, allí sí creen. Y cuando ellos trabajan le llevan el diezmo a este fariseo y quisieran darle en las manos la ofrenda tal vez de amor que les llevan. Y ese pecado Dios no te lo perdona, porque aquí las obras tuyas tienen que ser hechas en luz. Tus obras tienen que ser hechas en luz, porque las obras tuyas están siendo hechas en tinieblas. Por eso andas en tinieblas, por eso estás siguiendo a estos animales. A la verdad yo quería salirme, a los 2 años quería salirme, pero Dios no me dejó. Dios no me dejó. Y a la verdad sí, porque te lo digo delante de Dios. Si pongo la mano acá, mira en la Biblia, ¿ves? No entendés eso quizás, ¿qué es poner la mano en la Biblia? A los 2 años yo, en este caso con otra persona, hicimos un altar en un garaje. Y allí lo arreglamos las paredes, hicimos el altar y pusimos el púlpito. A los 2 años. Pero el Señor no me dejó que me saliera. Y así mismo. Pero me salí, en este caso, ¿verdad?, en el tiempo de Dios. Y los conozco perfectamente bien. Que nada menos la iglesia donde yo me congregaba tiene más de 200. Tiene cerca de 150 obras. No hay ni uno que sea de Dios ahí. Pero se ven humildes. El Señor decía, gusta andar de ropas largas. Los fariseos gustan hacer largas sus filacterias. Pero Dios no se agrada de eso. El diablo, el Señor lo que dice, no te desvíes a diestra ni a siniestra. No te desvíes. Los que se han enriquecido se hicieron a la derecha. Los que están ahí, que tal vez no se han enriquecido, ¿verdad?, que están con unos 3 al frente, ese se hizo a la izquierda. Tanta gente falsa, ¿cómo lo siguen? Esta gente, ¿por qué? Porque no entienden, en este caso son de este mundo, son de este siglo. El Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de aquellos que vienen a Cristo, y de los que están en Cristo ha entenebrecido el entendimiento, no es del mundo. No es del mundo, porque la palabra no es para el mundo, es para el pueblo de Dios. Tú sos pueblo de Dios, pero rebelde. Sos hijo de Dios, pero sos enemigo. No te llamás ser hijo de Dios, pero sos hijo del diablo. Pastor, hijo del diablo. No sos hijo de Dios, sos hijo del diablo. Así les decía el Señor a todos los fariseos. Y hoy se los dije a todos estos fariseos del siglo XXI, que son hijos del diablo. Si no te arrepientes y sales de allí, tenés que salir corriendo. ¿Tú crees que en este caso Pablo se quedó con los fariseos y sirviendo a Dios? Tienes que ser necio al cuadrado para que creas que Pablo estaba con los fariseos. Pablo salió de ahí. Si Simón el fariseo creyó a Dios, tenía que salir. El ciego, ¿verdad?, en este caso que sanaron allá, Cristo, y estaba con los fariseos, él tuvo que, y bueno, lo expulsaron de la sinagoga. Le dijeron que lo expulsaron de la sinagoga porque le estaba dando la gloria a Cristo Jesús. Así mismo, si tú entendés, si Cristo es la obra en ti, tú vas a entender, te van a expulsar. A mí me expulsaron. A mí me expulsaron de la sinagoga porque ellos a la verdad le llaman error. Cuando un fariseo, un pastor fariseo de esto le llama error a lo que habla un siervo de Dios, él le está llamando error a la verdad, y al error le está llamando verdad. Y ese es el pecado, hay de vosotros. Hay de aquel que le llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese es un ay de lloro, de lamento, de infierno. Dice, ¿verdad?
En este caso, el 3 una vez más lo vamos a leer. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ante los que se pierden está encubierto, ante todos los fariseos. Y como si esto fuera poco dicho sea de paso, para el mundo está encubierto, se pierden. Si el justo con dificultades se salva, ¿dónde aparecerá el impío que se pierde de que está encubierto el evangelio y el pecador que está encubierto el evangelio? Sí, el único plan de salvación para Dios, de Dios al hombre, es a través del evangelio, a través de Cristo Jesús. Es el único, no hay otro plan. No hay otro plan. Pero el hombre necio, insensato por el error, por las religiones. La religión más cercana, en este caso, ¿verdad?, a Dios, o en este caso Dios, es la que está en las iglesias evangélicas, ¿verdad?, entre comillas. Esa es la religión más cercana. Por eso es que Cristo ahí vino a parar. Cristo no va a parar con los budistas, Cristo no va a parar con otros. No, Cristo vino a toparse con ellos, y ahora en día lo mismo es. Los fariseos son los que se sientan, le dijo, en este caso Cristo, ¿verdad?, en Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Así que todo lo que ellos os digan que hagáis, hacedlo, porque ellos cuando te digan que te arrepientas, arrepiéntete. Pero no seas como ellos son, porque ellos dicen y no hacen, son hipócritas. Eso es lo que dijo el Señor, y eso es lo que dice hasta el día de hoy. Pero como Él te está diciendo que Él es justo y que tú sos justo, ahí te engañó. Tienes que entender cómo son las cosas para que tú, en este caso, ¿verdad?, Dios haga obra en ti. De lo contrario no lo va a hacer, porque yo soy uno. Yo no puedo ser amigo tuyo si tú entendés al revés. Si tu conciencia, si tu espíritu, si tus intenciones no son como tienen que ser un hijo de Dios, yo no puedo hacer alianza contigo. Tienes que entender que son así las cosas. Dios no puede hacer alianza contigo, sino que tú eres hijo de Satanás, porque con él estás haciendo alianza. Y dice, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, el 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Todos los fariseos fueron incrédulos. Todos los religiosos en el tiempo de Cristo Jesús fueron incrédulos. Satanás había entenebrecido el entendimiento porque son incrédulos. El Señor le decía a los que sanaba: ¿tú crees que te puedo sanar? Si alguno era incrédulo, Dios no lo sanaba. ¿Cómo iba a sanar Dios a un paralítico que le dijera: yo no creo en ti? Aquí, si usted cree el evangelio, Dios va a hacer obra en usted. Pero si usted no cree el evangelio, Dios no puede hacer obra en usted. Jamás va a hacer obra de Dios en usted, porque el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento. En este caso, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de ellos, porque todos los incrédulos son de Satanás, son del diablo. Dice, ¿verdad?, en este caso el 4, ¿verdad?, de 2 Corintios. Dice: en lo que está encubierto el evangelio, lo que dice, ¿verdad?, a finales del 3, dice, ¿verdad?, el 3 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Para estos que está encubierto el evangelio, vienen a ser incrédulos. Y dice en el 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de la luz de Cristo. Es decir, dice, ¿verdad?, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso él entenebreció el entendimiento para ellos, para que no te, y mientras no te resplandezca el evangelio, tú no puedes ser salvo. Aunque seas pastor, aunque seas presbítero, seas obispo, lo que sea, seas calientacía, mientras no te resplandezca la luz, cuando te resplandezca la luz del evangelio, tú te vas a sentir ajeno a ellos. Te vas a sentir diferente. Bueno, hijo de Dios y hijo del diablo. ¿Cómo? ¿Acaso tiene qué compañerismo entre la luz y las tinieblas? Entre los ídolos y Cristo. No hay compañerismo. Asimismo, ellos vienen a ser tinieblas y tú sos luz. Pero si tú te estás rozando con las tinieblas, ¿verdad?, como luz, entonces sos hijo del diablo. Sos hijo del diablo al cuadrado. Mientras no te arrepientas, sos hijo del diablo. Estamos acá en Restaurando los Altares Caídos. Tal vez algún altar ahí se deja restaurar y llega a entender de tal manera de que Dios se puede glorificar en un tal. Pero no quiere la persona. La persona incensó por el error, incensó en este caso por la religión, incensó por el fariseísmo. Por eso incensó, no incensó por Dios. Cavó cisternas rotas, ¿verdad?, que no retienen agua.
haciendo las cosas de parte de Él. Esto no es de parte de nosotros. Aquí hay una cátedra que está ahí en el cielo. Y después vienen a los siervos del Señor y aquí está. Pero no te gusta. Entonces, hijos de Satanás sos. Te gusta ya con los fariseos que te están prometiendo libertad. Y el apóstol Pedro, ¿verdad? Les prometen libertad. Y ellos mismos son esclavos de infierno. Son esclavos del error. Son esclavos del adulterio. Son esclavos de la fornicación. Son esclavos del engaño. Son esclavos de la insensatez. Y les están prometiendo libertad. Ellos mismos están encarcelados con el diablo en el error. Y le están prometiendo libertad, de tal manera que la gente dice, oh, me dio libertad el pastor, me mandó para el cielo, ok. Te mandó para el cielo el pastor, pero como aquí el que manda para el cielo en este caso viene a ser Cristo con el Espíritu Santo, que te limpia y en este caso te manda la gracia de Él a ti para que seas salvo. Entonces sí, pero de lo contrario no. Aquí las obras tienen que ser hechas en Dios, en Cristo Jesús. De lo contrario, tus obras son error. Son error, no vienen a ser en este caso verdad, son error. Y lo que es error es de Satanás, del diablo. Pero el error acampó en la tierra, alrededor de la tierra. En las iglesias evangélicas el error acampó. Acampó el error. De tal manera que usted se meta donde se meta, ahí está el error. En el frente del pastor, él es el error. Aquí viene estorbo de Israel. Le decía en este caso a Elías. Aquí tú eres el que turbas a Israel. No soy yo, Señor, es usted, le decía. Con sus 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, es usted que está estorbando a Israel. Así mismo ahora, un siervo del Señor llega a una iglesia, le llaman error, le llaman aquí viene el que estorba a Israel. Mas no saben estos cabezones, no leyeron la Biblia. De tal manera de que se volvieron necios, creyendo ser sabios, se convirtieron en necios. En necios se convirtieron, de tal manera de que tú piensas que vienes del animal o venís de la explosión original, qué sé yo, tantas cosas que dice allí el hombre. Tú crees que venís del animal o que crees de la casualidad, venís. Ahí está que venís de la casualidad. Ahí está creyendo así. Dice, ¿verdad? En este caso, el 4, vamos a leerlo una vez más. Dice, a esta gente que no creyó el evangelio, que se han complacido en el fariseísmo, esta gente que se complació en la religión, todos estos pastores, todos, estamos hablando de todos. Si hay alguno por ahí, yo no lo conozco, me gustaría conocer a esta persona. Dice, ¿verdad? El 4, en los cuales el Dios de este siglo, dice, ¿verdad?, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando tú no crees, te volvés un incrédulo. Entonces el Dios de este siglo aprovecha y te cega el entendimiento. Y el Señor dice que como si esto fuera poco, Él te manda un espíritu de engaño. Allá, Tesalonicenses 2, ¿verdad? Te manda un espíritu de engaño para que creas al error, a fin que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice el Señor. Y ahí está. Y después el Señor te reserva. Han sido reservados, dice el apóstol Pedro. Te reserva. De tal manera que y te mata también el diablo. Y ya sos muerto. Un muerto andando, un muerto predicando. ¡Qué desgracia! Y todos aquellos muertos, el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le dijo, tú ven y sígueme, le dijo a Cristo. Si tú estás siguiendo a esos muertos, sos muerto. Sigue a Cristo Jesús. Pero no tienes valor de dejar ahí, porque te has complacido en justicia. Todo lo que están haciendo es injusticia. Entonces Dios no los hubiera corregido. Es injusticia. Es aquí que vosotros ven delante de vuestros ojos un negocio, les dijo el Señor. Pero mis ojos también lo ven, lo que están haciendo. De tal manera que el Señor, que vayan a negociar al mundo, ahí no hay ningún problema. Pero en la casa de mi casa de Dios es para todas las naciones, le dijo el Señor. Pero vosotros las habéis convertido en cueva de ladrones. Es así, las cosas en el Señor, de tal manera de que si la cosa recia, es grande, entonces sí, los trabajadores tendrían que recibir su salario. Como los siervos en este caso de, qué sé yo, de Salomón, de David o de tantos otros. El obrero digno de su salario, dice el apóstol Pablo. Pero en este caso va en Dios. Pero si usted viene a recibir salarios como un hijo del diablo en el Señor, esa es una abominación y es un pecado terrible para usted. Porque vaya a recibir salario al mundo. Porque qué ver tiene la luz con las tinieblas. Si las cosas son hechas en Dios, la persona tiene que recibir el salario lo mismo que reciben afuera. Un secretario, una secretaria, lo mismo.
o aún mejor, porque para Dios paga bien. Pero como la gente sin convertirse se pusieron a hacer cosas grandes, o radios, se pusieron a hacer concilios, y la gente creyeron los neófitos y los engañaron de tal manera, y me decía cierta persona la otra vez: ¿cuánto puede recibir a un recién convertido? Porque yo practicaba con los cristianos recién convertidos, hoy ya no, me dejaron hace más de 18 años. ¿Cuánto puede recibir una persona recién convertida? Mejor dicho, un pastor que no sea de Dios. Ok, él se ve como que no es de Dios. ¿Cuánto puede recibir? Me decía. Y le digo yo: ni un centavo partido por mitad puede recibir. Que vaya a vender tomates. Que vaya a vender tomates afuera, le dije yo. Y se me quedó asustado. Y como que él queriendo pagarle a este falsante, que le pague, la iglesia que le pague. Pero el Señor no está manteniendo. El Señor no está de acuerdo con eso, que lo hagan afuera en las religiones tradicionales de afuera. Pero menos en el Señor, porque los que están en la iglesia evangélica, esos están en el Señor. Y de ahí hay una división entre las religiones de afuera, ¿verdad? Como lo he dicho y lo sigo diciendo, todas las religiones de afuera, ¿verdad? Esas están afuera, pero lo que es la iglesia del Señor, evangélica, cristiana, cristocéntrica, eso es en Dios. Y ahí en Dios, si no te conviertes, tú no puedes venir a recibir, en este caso, ¿verdad?, salario. Puede recibir salario, el obrero digno de su salario, el pastor y tantas otras cosas, pero si es de Dios, si no, vaya a trabajar afuera, o si no, vete a religiones tradicionales del mundo. Allá ve a recibir tu salario. No, allá te toca, porque no te quisiste convertir. Si venías al Señor, tenés que convertirte. Horrenda cosa es haber caído en manos del Dios vivo. Les dije al Señor a todos estos pastores evangélicos alrededor de la tierra, que se creen hijos de Dios, evangélicos. Horrenda cosa es haber caído en manos de un Dios vivo. Te vas a desmenuzado, Dios, si no te arrepientes. Si no le abres las puertas a esta gente que está queriendo entrar. Te paraste en la puerta, le dije al Señor. Te paraste en la puerta y estorbaste a aquellos que estaban queriendo entrar, porque tú no entras ni dejaste entrar, les dijo. Y así mismo están ahora. Ahora están más peor que antes. Están más peor que antes. Porque las cosas no van para mejor cuando van mal, sino que van para mal cuando van mal. Pero cuando van bien, van para mejor. Entonces así es que vamos como la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. En este caso, ¿verdad?, para más que todo, en este caso los que andan en el Señor. Pero los que andan en el error van de mal en peor. Estos irán de mal en peor. Estarán aprendiendo y el apóstol Pablo, y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Siempre, ellos, claro, tú te admiras o te gozas quizás, o te sientes bien porque puedes hablar del púlpito. ¿Acaso no hablaban allá los fariseos del púlpito? Pero cuando el Señor trataba con estos animales, los mataba. Y los sacaba, aún el que los iba a sacar no los sacaba, no le entraba a sacarlos, porque también lo iba a matar Dios. Dios es fuerte y celoso, que no comparte su gloria con esta gente que dice que se ha puesto, ¿verdad?, que es como que es, y no lo son, sino que son falsantes. Están llenas las iglesias de falsantes, de hipócritas, pastores, congregaciones enteras hipócritas. Eso no es de Dios. Eso se llama sinagogas de Satanás, doctrina de demonios, así le llama el Señor. Doctrina de demonio, así les llama el Señor. Hijos de Satanás, hijos del infierno. No son hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios usted tiene que arrepentirse y hacer las obras en Dios. De lo contrario, no son hijos de Dios, son hijos del infierno. Pero a la gente le gusta que le digan que son hijos de Dios, pero no son capaces de arrepentirse. No son capaces de arrepentirse, no son capaces de oír palabra de Dios, sino que les causa molesta, convulsión, es decir, en el estómago, y la vomitan. Son así las cosas. Una vez más vamos a leer el 4. Dice, ¿verdad?, en los cuales, ¿verdad?, en los que está encubierto el evangelio, que son, ¿verdad?, todos los fariseos de hoy en día, no en los que son cristianos evangélicos, es decir, hijos de Dios verdaderos. En los que está encubierto el evangelio, todos estos pastores, ¿verdad?, que salen ahí por las televisiones y tantas cosas, que no tienen palabra de Dios, está encubierto el evangelio. Porque, como vuelvo y repito, cuando algo es de Dios se conoce, y vamos de aumento en aumento hasta que el día va a ser perfecto. Dice, ¿verdad?, el 4, en los cuales, ¿verdad?, estos que está encubierto el evangelio. Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo, él aprovechó. Satanás es el Dios de este siglo. Él aprovechó. Dice, ¿verdad?, el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos. No quisieron creer a Dios. No se complacieron en la verdad, sino en la injusticia. Fueron incrédulos. Entonces Dios, el Dios de ese siglo, entenebreció el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Él aprovechó, y así están, entenebrecidos, y no entienden. Y usted, cuando, en este caso, si usted es de Dios, se encuentra con un cristiano, eso que se llama, no entiende. Y usted tal vez espera que le responda, no responde, porque él no entiende. Él anda en tenebras, y ellos piensan que no van a ser salvos. No van a ser salvos. Van a ser condenados. Porque aquí llegas a la luz o te quedas en las tinieblas. Se han quedado en las tinieblas con los fariseos. Se han quedado en las tinieblas incensando ahí con estos pastores engañadores. Allí se quedaron ellos diciendo que son de Dios. Tú puedes decir que sos hijo de Dios, pero eso no te hace ser hijo de Dios. El que te hace ser hijo de Dios es Dios cuando te entrega en las manos de Cristo. Y es decir, te manda Dios, en este caso la gracia de Dios, viene a ti. Y por gracia sos salvo. Ahí todos sos hijos de Dios. Pero que tú digas que sos hijo de Dios, eso no te hace ser hijo de Dios. El que te hace ser hijo de Dios es Dios. Él es el que te hace ser hijo de Dios. No son tus palabras o lo que te diga ese pastor engañador, demoníaco. No es él. Son así las cosas. De Cristo, ¿verdad? Dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en los cuales, dice, ¿verdad? El cual es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Y eso es lo que va a venir a ti, la gloria de Dios. Si el evangelio, ¿verdad? El evangelio te resplandece, ¿verdad? Como lo dice, ¿verdad? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso va a andar en ti, la imagen de Dios, y vas a andar en luz, porque te va a ser resplandecida la luz del evangelio. Pero de lo contrario, no lo sos. Te toca ser un engañador. Pero la gente hasta ahí llegó, como lo decía, ¿verdad? El día de ayer. La gente llegó hasta fariseos, hasta ahí llegan. Y eso no es que ayer, si el Señor me lo pone en el corazón desde hace años, que la gente llega hasta fariseos, llegan hasta engañadores, llegan hasta religiosos, hasta fariseos, engañadores, religiosos, llegan hasta engañadores, es decir, a falsantes, a lobos rapaces, hasta ahí llegan. Porque como no es Dios en ellos, pero cuando es Dios en la persona que cree, ¿verdad? Dios lo hace, que resplandezca. Y que venga de hijo del diablo a ser hijo de Dios. Pero si no crees, y siempre vas a seguir siendo hijo del diablo, pastor. Vas a seguir siendo hijo del diablo calientacía. Mientras no creas, vas a seguir siendo hijo de Satanás. Pero cuando tú creas, entonces vas a venir a ser hijo de Dios. Y entonces sí vas a ser hijo de Dios. Vas a decir que sos hijo de Dios y no va a ser pecado, no va a ser mentira, sino que va a ser verdad, que vas a decir que sos hijo de Dios y sos hijo de Dios. Y las obras van a ser hechas en Dios. Como lo dice aquí, en este caso el 2. Del 4. Vas a renunciar. Vean, lo vamos a leer una vez más. El 2. Del 4 dice: antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso. Entonces vas a renunciar a lo oculto y vergonzoso, lo que tú haces. En tu corazón que tenés cosas en contra de los siervos del Señor, eso es oculto y vergonzoso. Que tú lo digas a la iglesia. Yo siento que no, a mí me lo han dicho, que no me aman con sus labios. Así mismo, el Señor dice, ¿verdad? Antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, porque esas cosas ni ellos las dicen. ¿Cómo le va a decir un pastor que no me ama a mí? Se siente el avergonzado, decir, pero en su corazón no me ama. Y yo lo sé que no me ama cuando no se une. Cuando no se une conmigo, no quiere compartir el sacerdocio, es decir, que supuestamente si dice que, o que quiere de Dios siquiera, no lo quiere compartir, sino que él solo lo lleva. Pero él es de los enemigos de Judá, de los enemigos, de las casas paternas. Lo que dice allá, en este caso, Esdras 4. Oyendo los enemigos de Judá y de las casas paternas que los exiliados volvían a construir el templo a Israel, ¿verdad? A Jerusalén, a Judá. Les dijeron ellos, ¿verdad?
dejadnos construir casa a vuestro Dios con vosotros, porque nosotros también ofrecemos sacrificios a vuestro Dios. Pero ellos le dijeron, los de las casas paternas, que somos los predestinados, somos los de las casas paternas. No nos conviene edificar casa a nuestro Dios junto con vosotros. No nos conviene, así digo yo también. No me conviene edificar casa a mi Dios junto con estos cerdos. No me conviene con estos perros. No me conviene. Así lo dijo en este caso los de las casas paternas. No nos conviene edificar. Eran los enemigos. Asimismo estos pastores son enemigos de nosotros los predestinados. Son enemigos y ellos ahora no pueden. Allá les pido permiso, pero ahora lo hacen separado sin pedir permiso. Y el diablo los manda y les dice que lean la Biblia y tantas cosas y que acepten a Cristo. Pero Cristo no se da a una persona que no venga de buena fe. Aunque acepte a Cristo, no se da. ¿Usted qué cree? Usted, con que aquí no puede falsificar muchas cosas. Ve a falsificar seguros, en este caso, ¿verdad? Beneficios. Aunque si no calificas, no te van a dar ni trabajo. Y te van a decir, usted no califica, usted no tiene sus papeles acá en regla, en esta nación o en este país en donde estés. No tiene los recursos. Ve a sacar, qué sé yo, un carro de marca. Si no tenés en este caso el crédito, no calificás. Así mismo en Dios también, en Dios querés sacar salvación. No tenés el crédito de la fe. Entonces, no calificás para que Dios te dé la salvación. Tienes que entender, no estás a favor de los siervos de Dios, sino que en contra de los siervos de Dios. Entonces tú no calificas. Con que no, el hombre te dice, no. Primero esto, primero su social security. Vamos a ver quién es usted. Y su nombre completo y su dirección y todo. Para ver si coincide. Pero, y claro, mucha gente tiene todos los créditos hasta las nubes. Pero sos cristiano, sos hijo de Dios verdadero. Pastor, que tenés los créditos bien elevados, hasta las nubes, que tenés avión y tantas otras cosas, sos hijo de Dios. Tú puedes decir que sos hijo de Dios y todos tus seguidores, pero Dios, ¿qué dice de Dios de ti? ¿Sos hijo de Dios? No lo sos, porque el Señor es el que hace que sea hijo de Dios la persona, es Dios mismo. Aquí donde manda capitán, no manda marinero. Es así, las cosas, el hombre puede estar mandando para el cielo a esta gente que se muere, pero no van para el cielo, van para el infierno, porque no les enseñaron. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les hable? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? No hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Pero las personas, cuando hay alguien que el mismo diablo le dice, aquí no hay gas, no seas seguidor acá. Porque el diablo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos, para que sigan a los falsantes, a los fariseos, para que sigan los incrédulos. Este incrédulo sigue a los otros incrédulos, de tal manera que son hijos del infierno, son tizones del infierno, no son hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios usted tiene que unirse con los de Dios. Si está unido con los fariseos, sos hijo del diablo. Generación de víboras, les decía Juan el Bautista. A todos. Pero a los apóstoles no les decía generación de víboras. Él sabía que eran siervos de Dios, hijos de Dios. Usted tiene que entender que hay dos simientes en la tierra. La maldita del diablo y la bendita de Dios. ¿De cuál eres tú? Todo el mundo quiere ser de la bendita de Dios, pero no lo son. Todos los caminos dicen Dios, pero no todos llegan a Dios. No todos llegan a Dios. Todo el mundo le gusta darse el título que es hijo de Dios. Hasta los pecadores. Somos hijos de Dios. Somos creación de Dios son, pero no son hijos de Dios. Y los fariseos son hijos del diablo. No son hijos del diablo. Esos son los fariseos, son hijos del diablo. El mundo es creación de Dios. Es así, son así las cosas. Las cosas no son como les están enseñando estos falsantes. Las cosas son como dicen los siervos de Dios hoy en día. Como dicen los siervos de Dios hoy en día, son las cosas de Dios. Por eso que el Señor le dijo, ahí tienen a los apóstoles y profetas, a ellos vayan y escuchen. La gente se va a Dios. No es así. Los siervos de Dios van a Dios. Usted tiene que venir a los siervos de Dios, pero no son capaces. Son capaces de llegar hasta los fariseos, porque como llegan hasta fariseos, hasta religiosos, hasta ahí llegan, por ello son capaces de llegar hasta ahí, hasta la casa del religioso, hasta ahí es capaz de llegar, pero no es capaz de llegar a los siervos de Dios, porque para llegar a los siervos de Dios tienes que llegar a Dios.
Para llegar a los siervos de Dios tienes que ser capaz de llegar a Dios. Si no llegas a Dios, no sos capaz de llegar a los siervos de Dios. Cristo les dijo bien claro: ninguno de vosotros puede venir a mí si no es enviado por mi Padre que está en los cielos. Así mismo digo yo: ninguno de vosotros puede venir a mí si mi Padre que está en los cielos no lo envía a mí para que trabaje en la obra del Señor, estés en donde estés. Y que pertenezcas a la iglesia de Cristo luz resplandeciente para el mundo entero. No puedes venir a pertenecer a esta iglesia si no sos enviado por mi Padre que está en los cielos. No puedes ser parte de esta iglesia, porque esta iglesia es mundial. Esta iglesia no es una iglesia solo de aquí de la cuadra. Es mundial esta iglesia. Ninguno puede venir a ser parte de esta iglesia si no es enviado por mi Padre que está en los cielos. Así se lo dijo Cristo a todos los fariseos cabezones que estaban al frente de él. Les dijo: ninguno de ustedes puede venir a mí. Les dijo: si mi Padre que me envió no lo trajere a mí. Así mismo digo yo: ningún pastor puede venir a mí si mi Padre que me envió, es decir, si no lo envía, si mi Padre en este caso que me envió a predicarte no te trae a mí, no puedes venir a mí. Sino que está la separación, la que tenía ya en este caso el rico insensato con el mendigo Lázaro. Esa división tenemos entre estos falsantes y los siervos del Señor. Hay una división tan grande que primero tiene que ser restaurado tu altar. Ya que estamos hoy día en su programa Restaurando los Altares Caídos. Si tu altar no es restaurado, tú no puedes venir a mí. Mi Padre no me va a mandar. Y ni aún con todos. Van a ver quienes rebelen, pero no. La mayoría tienen que ser de Dios. Es así. Las cosas en el Señor son serias. De tal manera que usted va a venir a valer por uno. No como estos fariseos juntos con el mundo que no valen por uno. Dice el Señor que son cizañas, son paja. No son verdad. Todos. La paja la va a amarrar en manos y la va a aventar el Señor, en este caso al fuego, y allí arden. Es así. Las cosas en el Señor, usted, si se convierte, va a valer por uno. Pero si no te convertís, no vales por nada. Porque Acab tenía 850 profetas y no valían por uno, porque el Señor había dicho: solo uno sálvame. Pero ni Acab era de Dios, ni el pastor es de Dios hoy en día. No era de Dios, era del diablo. Elías le dijo: ve al arroyo de Jesón y allá decóyamelos. Y Elías los decolló. Los decolló a todos los, en este caso los 450. Los decolló. Y los de acera también. Los 850 profetas los decolló. Agárrenme a todos, les dijo Elías. No me dejen escapar ni un demonio de esos. Y así fue. El pueblo cogió valor de parte de Dios, porque es Dios el que te va a dar valor para que creas este ministerio. Estés en donde estés, al otro lado del mundo. Es Dios que te va a dar el valor para que creas este ministerio. Dios les dio valor para que agarraran a todos los profetas de Baal y de Acera. Los agarraron. Y no dejaron escapar ni uno. Y los llevaron amarrados al torrente de Sidón, y allá Elías se dio gusto cortando la cabeza, cortándoles el cuello, decollándolos como gallinas. Los decolló a todos. Y después siguió, en este caso Jezabel, ¿verdad?, contra el siervo de Dios, pero el Señor siempre se glorificó. Y en este caso, ¿verdad?, mandó Dios la lluvia a Israel, y pudo, en este caso, ¿verdad?, Israel conocer al Dios vivo, al que había dejado, al que le había dado la espalda. Así está hoy este Israel espiritual. Ha dado la espalda a Dios. Ha dado la espalda a Dios de tal manera de que Dios se va a dar a conocer si Él quiere. Porque ¿qué es si Dios quiere? Y en este caso Dios está mandando porque Él quiere a que se le hable. Pero si Él quiere darse a conocer, Él se va a dar a conocer. Y tienen que huir todos estos pastores falsos. Yo no sé dónde van a meter, en donde estaban, en donde el Señor me los reveló. Recién empezó este ministerio, me los reveló como zorras. Como zorras me los reveló el Señor en un desierto. Y le digo al Señor yo: ¿qué es esto, Señor? Esos son los pastores, me dijo. Cuando me dijo pastor, cada uno tiene su cueva. Y se metieron a la cueva y quedó el desierto sin zorras. Están encuevados los pastores. Están encuevados. Y las zorritas que los siguen a ellos también están encuevados. Son así las cosas. Las cosas no son como les ha dicho estos engañadores. Y que no estén creyendo cosas que sé yo qué. ¿Por qué?
Porque cuando Dios manda, manda. Y usted tiene que entender, como lo decía el otro día, que cuando el rey en este caso de la selva, que es el león, ¿verdad? Llega todos los leones que estén peleando sobre una presa, es decir, hartándose una presa. Todititos tienen que abandonar la presa, es decir, el hartazón. Tienen que abandonarla, irse y no pujar, sino que ser los tontos por ahí. Porque llegó el león, el rey de la selva. Así mismo es Dios cuando manda palabra de Jehová. ¿Acaso no era Elías el que les decía, si soy varón de Dios, que descienda a fuego y los consuma a todos? Así mismo dice el Señor. Cuando llega el león, todos tienen que huir, dejar la presa, aunque estén empezando a hartarse. Leones, hienas, perros. Los que estén hartándose la presa, ¿verdad? Sea grande o pequeña. Tienen que huir y quedarse callados ahí alrededor. Leones, lobos, todos tienen que huir. Y nada de volver a querer atacar al león, porque con ese no viene a jugar. Ese viene él a hacer su voluntad. Cristo está haciendo, en este caso, vino a hacer la voluntad del Padre. Y así mismo nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre y se acabó. Todas llenas fuera en el nombre de Jesús. Son así las cosas. Las cosas no son como están hablando estas llenas. Así son las cosas. En el Señor son sí y amén. No son que bla 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 bla, pero que gallina que querequera. No vas para el cielo. Tienes que aceptar la palabra del Señor en tu corazón para que Dios obre en ti. De lo contrario, Dios no va a obrar en ti. No va a obrar en ti. Y es así. Cuando llegue el león, todos tienen que huir. Los lobos, los mismos leones que son reyes de otras tribus. De otras, en este caso, ¿verdad? De otras manadas, en este caso de leones, grandes, tienen que huir también, todos tienen que huir, porque llegó el rey, el mero rey de la selva, y él va a hacer, en este caso, a hartarse, a comer de la presa, y cuando él se llena, se va, y entonces llegan los otros. Son así las cosas, y todos respetan porque respetan. Así son las cosas. Cuando Elías estaba actuando, todos callaron la boca. Cuando Cristo habló también. Es decir, y cuando Él venga, dice que todos de pie y toda boca cerrada. Dice que van a estar de pie. En el juicio entre el gran trono blanco, todos de pie. Y toda la boca se cerrarán. Y van a ser juzgados. Cada uno según su obra. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha dado hoy día, ¿verdad? Acá en su programa, restaurando los altares caídos, esperando, ¿verdad?, que hayan personas entendidas, personas que lleguen a entender con la ayuda de Dios. De lo contrario, usted no va a entender. Si usted se pone a darle vuelta a las cosas, no vas a entender. Te vas a ir al infierno y te vas a dar cuenta que las cosas son serias cuando estés en el infierno. Pero hoy en día te va a tocar estar como la gallina que hablando lenguas, lo que hablaba este viejito cerdo que se murió, habla. Así son las cosas. Las cosas en el Señor es como dicen los siervos del Señor. No son como han dicho estos falsantes. No son así. Las cosas son como decía Elías, como decía Jeremías, como decía Pedro, como decía Pablo, como decía Moisés. Así eran las cosas, como decía Gedeón. Así son las cosas. Ahora son como dicen los siervos del Señor. Así son las cosas. Como dicen los siervos del Señor, así son las cosas. Y el Señor dijo que cosas mayores que mí. Cuando estamos hablándole a todo el mundo entero, de un solo lugar, de una sola, en este caso, cátedra, de un solo, en este caso, ¿verdad? De una sola, ¿cómo se le llama? Se le llama, en este caso, ¿verdad? De una sola cátedra, de un solo lugar, está saliendo la palabra para el mundo entero. Son así las cosas. Las cosas no son como han estado engañando. Esta gente engañadora van a entregar cuentas a Dios porque engañaron al pueblo del Señor. Le dijeron que eran de Dios cuando no eran de Dios. Y ese es el engaño. Les prometen libertad, y el apóstol Pedro, y ellos mismos son esclavos de infierno. Les prometen que van para el cielo y son esclavos del infierno. Ellos también a los que les prometen libertad para el cielo. Son engañadores. Son así las cosas. Gloria al Señor. Sea Dios haciéndolo entender a usted que es diferente el error con la verdad. Satanás es diferente a Cristo.
El error es diferente a la verdad. Si usted logra creer como es, se tiene que unir con la verdad. Pero si usted no se une, nosotros nos damos cuenta cuando no hay gente a los alrededores. No hay gente ni por ningún lado. Y si viene ahí diciendo que entiende, ni ha creído y dice que entiende. Y si para tener que entender, creer y un proceso. Ya está hablando aquí una persona que creyó hace más de 20 años ya. Que creyó. No, en este caso, vaya, en este caso somos predestinados, pero a la misma vez, desde que empezamos ya fue diferente las cosas. Pero no hemos vuelto atrás. De tal manera de que, y una persona que tiene 20 años en el Señor y no ha creído, y después hasta se le quiere levantar a uno. Eso no es así. Te ganan los animales, porque los animales no se levantan al que está al frente, no se le levantan. ¿Y por qué no se levantan? Porque él lo va a matar. Él lo va a matar. No lo va a dejar ni vivo. Lo va a matar si se le opone. Así son las cosas en el Señor. El Satanás es capaz, ya te mató. Es capaz, ya te mató espiritual, de tal manera que estás muerto. No puedes ni levantarte de dentro de los muertos porque estás muerto. Estás muerto. Te mató bien matado. Gloria al Señor. Esta ha sido la palabra que el Señor ha dado acá en este su programa, restaurando los altares caídos para el mundo entero, y hasta una próxima, y que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga.